Bueno, en vídeos anteriores hemos hecho un documento XML como el que tenemos aquí y hemos hecho un DTD para validarlo, para ver si está bien formado y cumple la sintaxis mínima. Se le da el tic azul y nos dice aquí abajo que el documento está bien formado. Para validarlo le dábamos aquí y lo que hacíamos era, habiendo puesto aquí la ruta mediante un doctype, el nombre del elemento raíz, en este caso agenda, system, y entre comillas la ruta del archivo, pues, nombre archivo.dtd con la extensión del propio archivo. Con esto le indicábamos al ordenador dónde estaba la ruta del documento DTD y se aseguraba de que hubiera un elemento agenda, hubiera 0, 1 o más elementos contacto, que a su vez tuvieran en este orden un elemento nombre, poder tener un elemento apellidos y que hubiera uno o más elementos teléfonos, ¿no? La diferencia respecto al esquema, esto ya no lo vamos a necesitar, es que el esquema permite poner más restricciones, ser más incisivo, ser más específico en las restricciones. Por ejemplo, poner que el atributo teléfono no pueda tener más de 9 caracteres o poner que el elemento nombre puede tener una extensión de 30 caracteres y que no puede ser inferior, por ejemplo, a 5 o a 3, porque los nombres, pues supongo que los nombres más cortos serán de 3 caracteres, como puede ser Ana, y nos permite pues, ser más exigentes en las restricciones, ¿no? en las condiciones a poner a cada uno de los elementos y atributos que tengamos aquí. Decir también que he añadido, porque teníamos un atributo en un elemento simple que era teléfono, que podía, que su nombre, el nombre del atributo era tipo y podía ser de tipo fijo o de tipo móvil, para definirse a si era un teléfono fijo o un móvil. Y he añadido un nuevo atributo en vez de un elemento simple a un elemento complejo, para que veamos cómo en el esquema se hacen los dos porque son bastante diferentes. El atributo se llama clase, pertenece al elemento contacto y nos dice si este contacto es un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, lo que sea. Pues hemos puesto que contacto es este contacto pertenece a amigos y este contacto pertenece a familia. Le iba a poner tipo también, pero claro, ya teníamos un atributo llamado tipo, entonces le he tenido que cambiar el nombre. Bueno, para crear un documento de esquema lo que hacemos es ir a nuevo documento. Aquí en vez de un XML o un DTD seleccionamos XML esquema con la extensión XSD. No sale mucho texto por defecto, lo que voy a hacer es mover este documento a la parte inferior de la pantalla para trabajar arriba con el XML y abajo con el esquema. Y lo que tiene de bueno para los que ya sepáis escribir en XML es que el esquema es un documento XML, no era como el DTD. Entonces vemos que lo primero que nos pone, que nos incluye es el prólogo, al igual que en el documento XML de arriba. Dice que es un documento XML en la versión 1.0 y con el codificado de caracteres UTF-8. El primer elemento que incluye el esquema, el elemento raíz de hecho, la primera etiqueta es una etiqueta esquema. Y a partir de ella todo lo demás lo podemos eliminar para empezar a hacerlo de cero. La etiqueta esquema es el elemento raíz, vemos que va a contener en su interior todo lo demás y va precedida de un XS y de 2 puntos. Los 2 puntos indican que hay un prefijo delante y XS es el espacio de nombres, ¿no? al que estamos haciendo referencia para decir que es un esquema. Entonces todo lo que vaya después de XS 2 puntos va a pertenecer al espacio de nombres esquema y en este caso la primera etiqueta es la propia palabra esquema. El XMLNS que aparece aquí como atributo es que es un XML, un documento de Extended Markup Language, creo que es la abreviatura el nombre aumentado de XML. El NS hace referencia a namespace y el XS es la misma que tenemos aquí, el espacio de nombres que viene declarado a continuación en esta URL, ¿no? En esta página web.
Y luego tenemos esto que sinceramente no sé muy bien lo que es ni lo que significa, que es el element from default qualified, pues que nos ha salido por defecto. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es elaborar el propio esquema, y aquí sí que hay que decir que hay dos formas de trabajar. Un poco la que hemos hecho con el DTD, que es la de muñecas rusas, que es empezar por el primer elemento, luego ir a contacto, luego ir a nombre, apellidos, teléfono, el atributo de teléfono, etcétera, conforme nos vamos encontrando las cosas. Y la otra es, esta se llama muñecas rusas, la otra se llama por clonación, que consiste en declarar primero todos los elementos simples, pues estos tres, luego los atributos, pues el tipo y el clase, y luego los elementos complejos, pues contacto y agenda, mediante referencias. Ya veremos cómo se hace eso. Pues vamos a empezar con el modo de muñecas rusas. Lo primero que tenemos es el elemento agenda, pues vamos a por él. Ponemos XS element, estamos declarando un elemento cuyo nombre es agenda. Vemos que esto funciona aquí como un atributo, name igual y entre comillas el nombre del elemento. Y los elementos de tipo complejo se declaran así. Vamos a declarar de forma diferente los elementos de tipo complejo, los elementos de tipo simple y los atributos. Este elemento es de tipo complejo y por lo tanto vamos a poner dentro de él un XS complex type para avisar de que es de tipo complejo. Los elementos de tipo complejo son los que tienen dentro otros elementos. Agenda tiene dentro contacto. Contacto tiene dentro nombres, apellidos, teléfonos. Entonces, esa secuencia de elementos que hay en el interior hay que declararla mediante un XS sequence. Entonces estamos diciendo que agenda es un elemento que además es complejo y que en su complejidad tiene dentro esta secuencia de elementos. Y vamos declarando el elemento contacto. Element name igual a contacto. Y cerramos la etiqueta. El elemento contacto es un elemento complejo, entonces lo declaramos igual que hemos declarado agenda, XS complex type. Y tiene dentro una secuencia de elementos, pues vamos a declararla, XS sequence. Y esa secuencia es el elemento nombre, el elemento apellidos y el elemento teléfono. XS element name igual a nombre. Pero nombre no es un elemento complejo, no podemos cerrarla y abrir dentro de ella otro complex type con otro sequence. Entonces este lo vamos a cerrar ya en la propia línea. No hay que poner que es de tipo complejo, es ya automáticamente queda como tal, perdón, de tipo simple, automáticamente se define ya como tal. Entonces lo que hacemos es poner el tipo el nombre del elemento, que se llama nombre, y el tipo de datos que va a contener, type igual a XS string. ¿Qué es esto? Que va a contener una cadena de caracteres, va a contener la palabra Asterix, la palabra Obelix, la palabra que sea un nombre de persona. Si fuera a contener una fecha, pues pondríamos date. Si fuera a contener un número, pues number. Un número con determinadas limitaciones, pues podríamos poner que es un integer, que es un int. Creo que también se acepta positive e integer y cosas de estas, ¿no? Esto es mirar los tipos de datos que existen aquí. De momento nosotros, pues por agilizar, vamos a trabajar con string, que es muy permisivo, ¿no? Y no vamos a cerrar la etiqueta porque, porque nos saldría la etiqueta de cierre. Dentro de aquí no hay nada, es un elemento simple, solo están los datos. Ya hemos dicho que el elemento siempre se llama nombre y que los datos que va a tener son de tipo string. Vamos a cerrar la etiqueta en la misma línea. Para ello ponemos una barra y cerramos la etiqueta. Y vemos que no se nos ha generado automáticamente a continuación el cierre de la etiqueta element. ¿Por qué? Porque con esta barra lo que hacemos es cerrarla en la misma línea y que no podamos meter cosas entre medio, ¿no? Vamos a por el siguiente elemento, XS element name igual a apellidos. Y también es de tipo XS string. La cerramos en la misma línea y cerramos la etiqueta. Ahora vendría teléfono, pero teléfono tiene una peculiaridad. Es un elemento simple, porque teléfono no tiene dentro otros elementos, tiene dentro el número de teléfono,
pero se va a comportar como un elemento complejo porque tiene un atributo. Y los atributos en los esquemas pues no se pueden declarar como un elemento simple. Por lo tanto, vamos a declarar este elemento como si fuera complejo. Element name igual a TLF. No vamos a poner el type porque esto en los complejos ya hemos visto que no se pone. Es un elemento complejo, cerramos la etiqueta pero no en la misma línea, de forma que podamos escribir dentro de ella lo que contiene. Será un elemento complejo, pero aquí no... bueno, de hecho vamos a decir que es un elemento complejo, complex type. ¿De acuerdo? Como hemos hecho con los demás. Pero no podemos poner ahora... Uy, esto no era... Es XS complex type. XS complex type. Que lo estamos poniendo así en todos. Me había dejado el XS. Pero aquí dentro no podemos poner un XS sequence. ¿Por qué? Porque no tiene una secuencia interna de elementos. Contacto, en secuencia hemos puesto que dentro tiene nombre, apellidos y teléfono. Pero en teléfono no podemos poner una secuencia y que contiene. No contiene más elementos, contiene un valor. Por lo tanto, en vez de sequence, lo que ponemos es que es un elemento de tipo complejo, eso ya lo hemos dicho, pero de contenido simple. Así que ponemos simple content. Y en algún momento habrá que decir el type de datos que contiene. Pues dentro de simple content ponemos XS extension base igual a XS string. Con esto, con el XS extensión, le estamos diciendo que este simple contenido trabaja sobre una base XS string, a la que le podremos meter pues una plantilla, un lo que sea, ¿no? Mediante restricciones. Pero estamos diciéndole que la base es un XS string, que estos son caracteres, el número de teléfono son caracteres alfanuméricos. De hecho, podría haber puesto number, ¿no? Pero como he estado dejando incluso espacios en blanco, pues que lo interprete como un texto. De hecho, los teléfonos suelen ser interpretados como texto, no como números, porque no se hacen operaciones matemáticas con los teléfonos, ni se suman ni se restan. Sencillamente cuenta a todos los efectos como un texto, ¿no? Dentro de extension, eso sí, habrá que meter el atributo para declararlo. Y eso ya no es con un element, eso ya es con un XS atribute. Y esto se declara como un elemento simple. Pero aquí tenemos algún elemento simple, ¿no? XS element con el nombre y el tipo. Pues es como un elemento simple, pero en vez de element, atribute. De forma que ahora viene el nombre, el name es tipo, y el tipo de datos que contiene es XS string también, porque contiene las palabras fijo y móvil, ¿no? Cerramos en la misma línea como todo buen elemento simple, y aquí ya tendríamos ese atributo declarado. ¿Qué nos queda? Este atributo, el que pertenece a contacto. Hemos visto que un atributo en un elemento simple es bastante complejo de declarar. Hay que tratarlo como un elemento complejo, avisar que es de contenido simple, tratar su extensión base y luego declarar el propio atributo. Sin embargo, aunque ahora puede ser un poco lioso porque tenemos aquí todo un árbol desplegado, declarar un atributo y un elemento complejo es bastante más sencillo. Vamos detrás de la sequence de contacto, tenemos que buscar dónde está el elemento contacto aquí, vemos hasta dónde baja, que abriendo y cerrando se puede manejar mejor, vemos hasta dónde llega, este es el elemento contacto, este es su complex type, vamos a ver hasta dónde llega el complex type, aquí, y esta es la secuencia de contacto. Vemos que después del complex type viene la secuencia, nos dice la secuencia, acaba aquí la secuencia y aquí empieza el complex type de contacto. Bueno, pues entre el sequence y el complex type es donde se declaran los atributos XS de los elementos complejos. Atribute, name, clase le hemos llamado, y type, pues un XS string, ¿verdad? Cerramos en la misma línea porque un atributo en sí es como declarar un elemento simple y, pues si no me equivoco, ya tendríamos todo. Lo que nos falta ahora es vincular este esquema a este documento XML.
Para ello, en el elemento raíz, que es agenda, debemos insertar lo siguiente. XMLNS con el xSchema instance, el 2.xsi, la dirección siguiente que tenemos aquí, y dado que no tenemos un espacio de nombres con una dirección web propia, con una dirección como esta que tenemos acá, tenemos que poner la dirección, la URL del propio archivo. Así que lo primero es guardar este documento como un documento de tipo esquema. Para ello elegimos dónde lo queremos guardar. Vamos a irnos a la misma carpeta en la que teníamos el documento anterior, que era pruebas. Vamos a ponerle el nombre prueba con esquema y debemos guardarlo como un XML esquema, es decir, con la extensión .xsd. Prueba con esquema. Vale. Vemos que aquí ya ha cambiado el nombre, podría haber puesto con mayúscula la C y la E para facilitarlo, pero para lo que necesitamos esto es para meter aquí en el que no tenemos espacio nombre habilitado, poner la dirección en la que se encuentra nuestro esquema, porque aquí podría venir un HTTP como es en este caso, pero dado que no tenemos ninguna subida por ningún sitio, le estamos diciendo que nuestro documento esquema se encuentra en este ordenador con un C, user, desktop, ¿no? El nombre del usuario, el escritorio si la tenemos por ahí y demás, pero al estar en la misma carpeta, pues sencillamente con poner el nombre del documento, prueba con esquema y la extensión .xsd, ya lo encuentra en la carpeta, lo localiza y lo vincula. Pues guardamos este documento, guardamos este otro documento y vamos a darle a validar, aunque ahora ya os digo que dará por lo menos un error. ¿Qué está ocurriendo? En la línea 13. Vale. Que aquí hemos puesto un contacto y aquí otro. Si os acordáis, con el DTD había que poner un asterisco sobre contacto para que permitiera que pudiera haber 0, 1 o más. Si no poníamos el asterisco, solo aceptaba al primer contacto y con el siguiente nos daba un error. Algo parecido es lo que hay que hacer aquí. Si hemos dicho que el esquema es como el DTD, pero permitiendo todavía más cosas, pues nos tiene que permitir también esa opcionalidad de que los elementos aparezcan una vez, ninguna, 0, 1 o más, o 1 o más. ¿Cómo hacemos eso? Debemos poner después del elemento contacto, cuando lo hemos declarado, un min occurs, que esto es el número mínimo de veces que debe aparecer, pues puede haber 0 contactos, y un max occurs, que este es el número máximo de veces que puede aparecer, vamos a poner unbounded, que quiere decir infinitas. De esta forma podrá haber 0 contactos o infinitos contactos. También nos ocurre con teléfono. Al teléfono hay que decirle que tiene un min occurs. Teléfono en el DTD pusimos que tenía que haber uno como mínimo. Pues un teléfono y un max occurs de unbounded, de infinitos posibles teléfonos. Si no ponemos ni el mínimo ni el máximo, por defecto es 1 y 1, de forma que en nombres va a haber 1 por defecto obligatorio mínimo y máximo también, es decir, que solo se va a poner 1. Y apellidos, creo que en el esquema pusimos que podía haber o no haber, pero que de haber solo habría 1. Pues pongamos aquí un min occurs igual a puede no haber, por lo tanto mínimo 0, pero un max occurs de 1, porque en caso de que metamos en un contacto sus apellidos, solo puede haber una pareja de apellidos, ¿no? Y yo creo que si guardamos y le damos a validar, yo creo que esto ya tiene que darnos bien. Efectivamente, el documento prueba 01
.xml es válido. Pues así es como se realiza un esquema en el modo de muñecas rusas, ¿vale? Desplegando y declarando las cosas conforme nos las encontramos. Se pueden meter todavía más matices. He dicho que se podría decir, por ejemplo, que el campo móvil solo tuviera acceso para 9 caracteres. O que, por ejemplo, si tuviéramos un código de alumnos, que todos empiecen igual por AL de alumno, al 001, al 002, cosas así. eh, que, que se garantice que las dos primeras caracteres son 2 letras o es la palabra al y que los siguientes son 3 números, por ejemplo, ¿no? O que no se repiten. Cosas de ese tipo se pueden realizar. No obstante, esas cosas ya son bastante más complejas, no caben ya en este vídeo y las veremos en siguientes. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Únicamente destacar sobre todo la diferencia de los elementos, la declaración de atributos en elementos simples, como es este caso, que requiere bastante complejidad, declarar el elemento simple como complejo, decir que es de contenido simple, la extensión base, el tipo que es, y luego meter el atributo con la sencillez de declarar un elemento, un atributo en un elemento complejo que se declara como un elemento simple sin más entre el sequence y el complex type de ese elemento complejo. Y luego por otra, la necesidad de memorizar, porque el prólogo viene por defecto, esto viene por defecto, pero la línea con la que vinculamos, ya habéis visto que yo no la he escrito, la he copiado y pegado, la tenía ya copiada y la he pegado. Esta línea hay que aprendérsela, esto es el elemento raíz, el XMLNS, el XML namespace, con el scheme instance, este hay que memorizarlo y a continuación dado que no tenemos una dirección web con nuestro esquema, con nuestro espacio de nombres, el no namespace schema location con el valor de la dirección, el nombre y la extensión del archivo del XSD, ¿no? Del esquema, para vincular este esquema a este documento XML, porque si no, pues están desconectados. Uno no sabe que el otro existe. Y hasta aquí.